Fuerzas en el espacio. En fuerzas en el espacio nosotros tratamos con vectores cartesianos y el sistema coordenado derecho. Entonces, en el sistema, en fuerzas en el espacio, o lo que sería fuerzas en 3 dimensiones, ubicamos nuestro sistema coordenado y entonces acá tenemos en el plano, tenemos los ejes X, Y y Z y vamos a utilizar ahí, como dice, el sistema coordenado derecho. Y es que ahorita necesito que ustedes, con ayuda de su mano derecha, ponen en posición tal cual como ven la imagen ahí. El dedo pulgar que está quedando hacia arriba nos está indicando que sería el eje Z positivo, ¿ok? Y los 4 dedos que empiezan, que se están como dando la vuelta, nos van a ir marcando, ¿ok? Eh, digamos que el sentido de dirección, como va a irse leyendo las coordenadas. Sobre todo nos va a ayudar mucho este sistema de mano derecha cuando estemos trabajando en la unidad 2, el momento. Entonces te dice, el pulgar de la mano derecha señala la dirección del eje positivo cuando los dedos de la mano derecha se curvan alrededor del eje Y, y del eje se refiere al eje Z, alrededor del eje Z y están dirigidos del eje X positivo hacia el eje Y positivo. ¿Okay? Entonces vamos a ubicar nuestro sistema. Con lo que les iba a explicar, no nos toca todavía, nos toca hasta la unidad 2 cuando vemos momento. ¿Okay? Volvemos a tomar este sistema coordenado. Entonces, nosotros vamos a ir trabajando con las componentes rectangulares del vector y entonces ustedes dan cuenta, es un vector que se encuentra en 3 dimensiones que está en el espacio. Nuestras componentes nosotros tenemos ahora que encontrar que son componentes en X, componentes en Y y componente en Z. Entonces, yo acá coloqué, digamos, la fórmula general, pero lo que sucede es que en el plano XY se forma un vector que se llama, digamos, A', porque ahí hay un paralelogramo, ¿ok? En el plano. Una vez que se forma este vector que ustedes tienen con línea punteada, se sube o se baja, dependiendo cómo sea la componente Z, para poder encontrar el vector que está en color azul, que es el vector que nos interesa. Acá tiene la letra A porque digamos que es un vector general, un vector cualquiera. Entonces, el vector que a nosotros nos interesa y está ubicado en el espacio, o que también se puede decir que está ubicado, es un vector en 3 dimensiones, se estaría formado por el vector en X, por el vector en Y y por el vector en Z. ¿Okay? Un vector A puede tener 1, 2 o 3 componentes. En general, pues si tiene las 3 componentes, quiere decir que digamos que está en el espacio. Si tiene 2 componentes, entonces seguramente quedó en un plano. ¿Cuál plano? Puede ser en el plano XY, puede ser en el plano XZ, o pudo haber sido en el plano ZY. O tal vez pues solo tenga una componente y esté también en un solo eje. ¿Okay? Cuando empezamos a trabajar en 3 dimensiones, nos aparecen un término que se llama vectores unitarios. Esos vectores unitarios ya nosotros los conocíamos como el vector unitario I, J, y ahora se suma el vector unitario K, que ese vector unitario K lo que nos indica es que esa componente está en el eje Z, ¿ok? Y bueno, así como está representado en el diagrama, quiere decir que son nuestros vectores unitarios positivos. A ustedes en los sistemas, por lo general, les van a poner el sistema así como está. Si esta línea del eje X se extiende como digamos hacia la parte de atrás, quiere decir que esa componente seguramente es negativa en X. Entonces es que esa componente abajo. Lo que estamos diciendo es que los que se están mostrando acá son los vectores unitarios positivos. ¿Cómo vamos a representar? Entonces, como vector, el vector con el que nosotros estemos trabajando sería nuestra componente en X acompañada del vector unitario Y. No es más o menos dependiendo cómo sean las componentes, positivas o negativas. Tendríamos la componente en Y acompañada del vector unitario J y la componente Z acompañada del vector unitario K.
esta sería la representación vectorial de ese vector. Acá está la letra A porque digamos es un vector cualquiera general, pero esa nosotros la vamos a ir reemplazando por la letra F, que sería el vector fuerza. ¿Ok? La magnitud, digamos que la calculamos de manera similar. No recuerdo si esta edición o la edición anterior muestra detalladamente cómo es que se va obteniendo esta fórmula. Ahorita para mí no es necesario presentárselas y entonces lo que tenemos es que el vector, la magnitud del vector sería igual a la raíz cuadrada de la suma de cada una de sus componentes elevada al cuadrado. Algo similar a lo que se hacía en el plano. Lo que es que se van formando varios triángulos rectángulos y como vamos a ir sustituyendo, pues vamos a ir llegando a esta ecuación. Okay, digamos que aquí hay una similitud con el tema anterior, pero es completamente diferente cuando estamos viendo la dirección. En dos dimensiones, que es cuando hablamos en el plano, en dos dimensiones nuestro ángulo de dirección se calculaba con el ángulo θ medido desde el vector hacia el eje X. No importa si era el eje X positivo o el eje X negativo, porque decíamos que era un ángulo, por lo general que se reporta es un ángulo agudo menor a 90 grados. En el espacio, cuando ustedes les pidan la dirección del vector, le están pidiendo que reporten estos tres ángulos. El ángulo alfa, el nombre de esos tres ángulos se mantiene. O sea, ustedes deben respetar la nomenclatura y la asignación de los ángulos. Entonces, el ángulo alfa es el ángulo que va medido desde el vector A hacia el eje X. Pero en este caso, siempre es hacia el eje X positivo. El ángulo beta es el ángulo medido desde el vector hacia el eje Y positivo. Y el ángulo gamma es el ángulo medido desde el vector hacia el eje Z positivo. Entonces, a diferencia del tema anterior, acá existen tres ángulos que se llaman ángulos coordenados de dirección. Y estos ángulos se miden todos con respecto a los ejes positivos. ¿Queda claro? Digamos que ese es un concepto que ustedes deben entender y aprender y recordar. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profesor. Okay. Cuando ustedes ubican que todos esos ángulos siempre son medios con respecto al eje positivo, entonces nosotros lo vamos a calcular a través de cosenos directores. Lo que sucede es que siempre se va formando un triángulo rectángulo con respecto a cada uno de los ejes y de ahí va saliendo esta información. Entonces, como el coseno director del ángulo alfa, como él está medido con respecto a la componente x positiva, entonces va a ser la relación de la componente x con respecto a la magnitud de este vector. Entonces el coseno de beta va a ser la relación entre la componente y con respecto a la magnitud del vector y pues de manera similar el ángulo gamma. Si nosotros vamos a calcular los ángulos, entonces lo que hacemos es un despeje y entonces el ángulo de cada uno de ellos serían los cosenos inversos de la relación de sus componentes con respecto a la magnitud. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes le pidan la dirección de un vector que está ubicado en el espacio o que le digan un vector que está en tres dimensiones, es que ustedes tienen que reportar estos tres ángulos. Bueno, acá les dejo la nota, cómo se llaman los ángulos y esos ángulos están medidos y el valor va a estar entre 0 y 180 grados. Entra un nuevo término que es vector unitario. El vector unitario de cualquier vector, lo que pasa que ahorita en esta primera unidad nosotros solo estamos trabajando con fuerzas. Pero de cualquier vector es el vector, por eso que está, recuerden que la letra en negrita, el libro lo está colocando como vector, y la letra que no está en negrita y que está en itálica, entonces en cursiva, que es la magnitud. Entonces, la relación que existe entre el vector y la magnitud me va a dar un vector unitario.
un vector unitario relacionado con ese vector fuerza, que está en el eje de ese vector fuerza. Y como es vector unitario, no tiene dimensiones, es decir, que es adimensional. Entonces, la magnitud, supongamos que tenemos el vector, calculamos la magnitud en caso de que no la tenemos, el cociente del vector entre la magnitud nos estaría dando a ese vector unitario. ¿Okay? Pero cuando nosotros calculamos la dirección, los ángulos coordenados de dirección, vimos que esta relación de la componente en X con su magnitud era igual al coseno de alfa, y que la relación de la componente Y con su magnitud es igual al coseno de beta. Y la siguiente relación es el coseno de gamma. Quiere decir que yo puedo calcular el vector unitario si conozco las componentes y su magnitud, o si no conozco las componentes, pero sí conozco los ángulos coordenados de dirección, entonces podría encontrar el vector unitario. Entonces, esas son las dos formas de encontrar ese vector unitario. Entonces, si dos, puede ser que ustedes le den información sobre dos ángulos. No sé, a lo mejor conocen alfa y beta, pero tienen que encontrar gamma. O tal vez conocen beta y gamma y tienen que encontrar alfa, etc. Resulta, me esperan un momentito, por favor. Ok. El vector, déjenme regresar acá. No me regresa, espera un momentito. Acá. En esta. El vector es este es el vector unitario. El vector unitario, por ser unitario, su magnitud es 1. Entonces, si yo trabajo con esta fórmula, tengo la magnitud acá que sería 1. Y podría calcular la raíz cuadrada de coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma. Por ser un vector unitario, como su magnitud es 1, acá yo estaría colocando 1. La raíz cuadrada, cuando pase del otro lado, se va a hacer 1 al cuadrado y me va a quedar 1. Y es de donde sale la siguiente ecuación que ustedes les mostré. ¿Sí queda claro? Esta ecuación sale si yo quiero calcular la magnitud del vector unitario, pero como la magnitud es 1, ¿ok? Eso es lo que estábamos haciendo. Por eso ya no, ok. Espérenme acá tantito porque, ok. Ok, ya identifiqué acá un error. A ver, ¿sí lo ven? ¿O no se dieron cuenta de un error? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ah, Sí, ok. sí, profe. Sí. Ok, ahorita, a ver, yo lo que les dije, con esta fórmula, si este es mi vector, este es mi vector, entonces la magnitud, y lo voy a colocar acá de una vez porque vi que tenía acá error. La magnitud es 1. Vamos a colocar acá. La magnitud es 1. Entonces, lo que yo estoy haciendo es que si la magnitud es 1, ok, listo. La raíz cuadrada
Entonces, la componente en X de ese vector unitario es el coseno cuadrado, ¿verdad? No era el coseno de alfa. ¿Ok? Esta sería... ¿Ok? Esto es lo que estaría quedando acá. Me faltaban los cuadrados en cada coseno. ¿Sí lo ven? Esa es la magnitud. Entonces, cuando yo quiero despejar esto, si este radical yo lo quito, del lado izquierdo me va a aparecer 1 al cuadrado, ¿no? Entonces yo tendría esta ecuación. ¿Queda claro? Sí. Nada más que ahora, Sí. digamos, como ecuación, la voy a dejar como que se ve mejor si la pongo así. Entonces, en la que yo tenía anteriormente, ahorita que me di cuenta, me faltaban estos cuadrados. Porque ahora ya estamos hablando que esta es la magnitud, entonces si se dan cuenta, ya no me aparece el vector unitario I, J y K, como lo tenía en esta. Por aquí, este es el vector, pero con ese vector y este conocimiento que tenemos de cómo calcular la magnitud de un vector, entonces sale esta ecuación. Esa ecuación nosotros la necesitamos si solo conocemos dos ángulos y queremos calcular el tercer ángulo. ¿Ok? Entonces, después que nosotros tenemos eso, el vector unitario era la relación del vector entre su magnitud. Entonces, nosotros encontramos el vector unitario, por lo general, es porque lo que necesitamos encontrar es al vector. Entonces, este vector unitario lo calculamos con la información de los ángulos coordenados de dirección. Entonces, si yo conozco el vector unitario porque tengo los tres ángulos coordenados de dirección, entonces la magnitud del vector multiplica por cada uno de los cosenos y entonces yo podría encontrar este vector. Y si encuentro el vector, entonces ya tengo las componentes. ¿Ok? Suma de vectores cartesianos. Vamos a sumar de manera similar en el tema anterior. Y entonces tendríamos nuestro vector, digamos un vector A, un vector B. Si yo necesito hacer la suma, sería la sumatoria de las componentes en X, la sumatoria de las componentes en Y y la sumatoria de las componentes en Z. Si tengo tres vectores, haremos lo mismo. ¿Okay? Sumatoria de todas las componentes que tenemos en cada uno de los ejes. ¿Okay? Y es lo que tenemos acá. Entonces nuestra fuerza resultante sería la sumatoria de las fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en Z. ¿Alguna duda? No, ninguno. No, profe. Okay. No, profe. Entonces, No. deja de compartir. Voy a compartir otro que es un problema. Okay. Ok. Voy a compartir ahora. Vamos a ver un problema. Yo creo que si nos da tiempo.
Ya lo estoy compartiendo. ¿Me avisan cuando lo puedan ver? Ya se ve, Ya se ve Miss. perfecto. Ok. En este archivo hay dos problemas. Estoy utilizando el mismo. Fíjense que ahí ustedes se van a dar cuenta con lo que me comentaron hace ratito, de si con un mismo problema, con un solo diagrama basta. Y ahorita van a ver cómo yo tuve que hacer dos diagramas para este mismo problema. ¿Ok? Vamos a ver. Bueno, ahí tienen dicen el primero, dice determina el ángulo coordenado de gamma para F2 y después exprese cada fuerza que actúa sobre la ménsula como un vector cartesiano. Ok, en este caso no, perdón, creo que ahorita lo revisamos, pero creo que sí tomé la información del anterior. Acá hay dos problemas. Obviamente ahorita por el tiempo, yo creo que nada más nos da tiempo revisar el primero. De todas maneras, yo les voy a dejar el archivo completo, ¿ok? Ustedes pueden ir revisando el siguiente, lo que no alcancemos a ver el día de hoy. Y por supuesto, el lunes, si ustedes gustan, pues lo explico yo, ¿ok? Pero para que ustedes puedan adelantar con la resolución de los problemas, ¿ok? Entonces dice, el primero dice, determine el ángulo coordenado de gamma para F2, acá está F2, y después exprese cada fuerza que actúa sobre la ménsula como un vector cartesiano. Entonces, acá estaría el problema. Nos está pidiendo el ángulo gamma. ¿Se acuerdan que el ángulo de dirección, coordenado de dirección son 3, alfa, beta y gamma? Ok, pero este ángulo lo están pidiendo para F2. ¿Okay? Digamos que ahorita no voy a trabajar con F1. Y entonces ese ángulo yo lo necesito para encontrar a la fuerza 2. ¿Okay? La fuerza 2 entonces estaría dada en forma, porque lo que me están pidiendo es el vector cartesiano, entonces necesito tener la componente en X, la componente en Y y la componente en Z. Ok. Y después, como me dice que exprese cada fuerza como vector cartesiano, es por eso que me está apareciendo acá el vector fuerza 1. Entonces, los ángulos coordenados de dirección tengo. Para esta fuerza que es F2, tengo el ángulo que es alfa. ¿Por qué? Porque es el ángulo medido desde el vector fuerza hacia el eje X positivo. ¿Okay? El ángulo beta sería el ángulo que está acá de 60, porque es el ángulo medido desde el vector fuerza hacia el eje Y positivo. Pero el ángulo gamma es el que nosotros vamos a encontrar y sería el ángulo que estamos colocando acá en color azul. Acuérdense que esos ángulos están medidos con respecto a los ejes a los ejes positivos, X, Y y Z. Cuando nosotros necesitamos encontrar un ángulo, tenemos que usar entonces la ecuación que calculamos hace ratito, que corregí, y sería el coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma. Esto es igual a 1. Como yo conozco a alfa y beta, entonces podría despejar y encontrar a gamma. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Miss. Ok. Entonces, voy a despejar a gamma. Quiere decir que lo que estaba, como esto es conocido, en algún momento lo puedo calcular, lo paso del lado derecho y me quedaría negativo. Luego lo paso del lado derecho y me quedaría negativo. Y primero tendría entonces que sacar la raíz cuadrada a todo lo que está ahí. Ahí es donde yo me refiero que hagan un cálculo, que lo ideal es que ustedes coloquen coseno de, bueno, que cuando vayan a hacer el cálculo sea la raíz cuadrada
de 1 menos coseno cuadrado de 45 menos coseno cuadrado de 60 y ahí estarían haciendo sus cálculos completos. Eso sería lo ideal. Cuando nosotros calculamos esto nos da, al sacar la raíz cuadrada nos da que es 0.5, pero como nosotros sabemos que las raíces cuadradas tienen un valor positivo y un valor negativo, por eso es que yo estoy colocando acá más o menos. Una vez que ustedes calculan este ángulo, se tienen que apoyar con el diagrama. Y entonces, ¿cuál deben decidir? Porque yo tengo dos opciones. Una, tomar el 0.5 positivo o tomar el 0.5 negativo. Cuando ustedes toman esto, yo voy a tomar el positivo. Si tomo el positivo me daría 60 grados. Si tomo el negativo, el ángulo sería 120 grados. ¿Ok? ¿Cuál es el que ustedes deciden? De acuerdo a mi diagrama, la fuerza 2 va hacia abajo. Entonces, si yo trabajo con sus componentes, acá estaría la componente en X, acá estaría la componente en Y y la componente en Z iría hacia abajo. Quiere decir que entonces este vector se abre lo suficiente como para que la componente en Z es negativa, por lo tanto el ángulo gamma debe ser un ángulo mayor a 90 pero menor a 180. Quiere decir que el ángulo gamma debe ser el de 120 grados, por lo tanto nosotros debemos trabajar con con el menos 0.5. ¿Queda claro? Miss, ¿podrías repetir eso último otra vez, por favor? Porque, bueno, a mí no me quedó muy claro. Ok. Cuando ustedes calculen la raíz cuadrada, le van a quedar dos valores, positivo y negativo. Ustedes van a tener que estudiar el diagrama para decidir si toman el valor positivo o si toman el valor negativo. ¿Okay? Ya vi que me empiezan a aparecer los vectores. Vamos a ver si cuando nos aparezcan los vectores se entiende. Está apareciendo un vector en color rojo en el eje X, que es la componente en X. ¿Sí lo ven? Les va a aparecer el vector rojo, que es la componente en Y, y el vector fuerza en Z. Este vector, fíjense, la componente en X del vector 2 es positiva. ¿Se acuerdan cuando vimos los vectores unitarios? Ella es positiva, por cómo está marcando la dirección del vector cuando se descompone. El ángulo alfa es 45, es un ángulo menor a 90 grados. La componente en Y es positiva y es un ángulo beta 60 grados menor a 90 grados. La componente 2z es una componente negativa porque va hacia abajo. Entonces, ella, como es una componente negativa, el ángulo gamma es un ángulo mayor a 90 grados. O sea, si fuera para arriba, o sea, si fuera positiva, tendríamos que tomar el positivo, ¿no? Exacto. ¿Sí? Entonces, ustedes también lo ven por el diagrama. Fíjense cómo está el vector fuerza 2. Entonces, este ángulo se abre mucho más. Por lo tanto, se acerca más a lo que tenemos nuestros 120 grados. Entonces, la componente que nosotros debemos tomar sería la de 120 grados. Este sería el ángulo correcto y estaríamos trabajando con menos 0.5. Este 60 grados, acuérdense, ese sería el complementario de los 120. Quiere decir que este 60 grados es el ángulo que se mide con respecto al eje Z, pero negativo. Lo que pasa es que los ángulos coordenados que nos piden reportar son los ángulos medidos con respecto a los ejes positivos. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes tengan que utilizar esta ecuación, deben tener cuidado de apoyarse en su diagrama para ver cuál es el valor correcto para que encuentren el ángulo que les estén pidiendo. ¿Okay? Voy a adelantar un poquito porque ya no nos queda mucho tiempo y yo tengo la siguiente clase. Entonces, acá hay más información que el día de hoy no nos va a dar tiempo ver. Yo se las voy a dejar de una vez para que ustedes la puedan revisar. Tal vez les sirva de apoyo para los problemas que yo asigne. Yo creo que lo asigno hoy o a lo mejor el día de mañana. Entonces, entre hoy y mañana yo les asigno los problemas correspondientes a este tema.
Esta información a ustedes se les queda. Repito, hay información que yo todavía el día de hoy no la voy a poder explicar, pero se las dejo para que les sea de referencia y el día lunes, por supuesto, con mucho gusto la retomamos y se las puedo explicar. ¿Okay? Entonces, si nosotros tenemos nuestras 3 componentes, pues ya tenemos cómo calculamos el vector fuerza 2. Acá nada más estoy recordándoles cuáles serían las ecuaciones que nosotros necesitaríamos utilizar. Tengo el vector fuerza 2 y el vector fuerza 2 lo podría calcular al multiplicar la magnitud por el vector unitario. Quiere decir que como yo no conozco mis componentes, yo necesito trabajar con el vector unitario, pero sí tengo mis ángulos coordenados de dirección porque ya encontré a gamma. Entonces puedo calcular el vector unitario. Entonces, coseno de 45 grados, acá me va a dar positivo, pero cuando yo calcule el coseno de 120 grados me va a dar un valor negativo. El vector fuerza, entonces sería la magnitud, que ya la teníamos de 600 newton por el vector unitario. Entonces sería multiplicar 600 por coseno de 45, me daría la componente en X. 600 por coseno de 60, la componente en Y. Y 600 por coseno de 120 me daría la componente en Z. Y ahí tenemos nuestras componentes. Esa información, por supuesto, debe concordar con lo que ustedes ponen en el diagrama. Cuando yo asigne los problemas, igual van a ser 5 problemas. Si se dan cuenta, yo, si mal no recuerdo, creo que les voy a pedir también que hagan el diagrama, que dibujen las componentes. Estas son las componentes que yo les estoy pidiendo. Que ustedes proyecten cuáles son sus componentes. ¿Okay? Y entonces este sería nuestro vector fuerza 2. También pedían el vector fuerza 1. Acá yo sé, me voy a ir un poco rápido porque ya está terminando la hora. Les voy a dejar la orientación. Tal vez esta información tengan que tomar un poquito más de tiempo para entenderla. Pero se los dejo, léanlo, revísenlo por favor y el lunes vuelvo a explicar desde donde sea necesario. ¿Okay? La intención es para ver si ustedes pueden ir avanzando con los problemas. Entonces, la fuerza 1 se hace un paralelogramo acá. Entró esta rayita. ¿Ok? Voy a trazar un paralelogramo. Ese paralelogramo está quedando en el espacio. Es este. Es este. Lo que sucede es que la fuerza 1 está marcando un ángulo de 30 y 45 grados, pero esos ángulos no están medidos. O sea, el 45 grados no llega al eje, a ninguno de los ejes. Y el de 30 grados sale del eje Y, pero no llega al vector fuerza. Entonces, 30 y 45 grados no son ángulos coordenados de dirección. ¿Ok? Entonces, cuando es así, lo que nosotros vamos a hacer es... Me está apareciendo acá las proyecciones. Después que yo formé el paralelogramo, estoy proyectando. Esta línea que está en color, este vector que está apareciendo en color azul, es un vector F1'. Él está proyectado sobre el plano, pero no sobre ninguno de los ejes. Por lo tanto, no es componente en X ni en Y. Tengo este vector que está en color rojo y sería la componente en Z. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros necesitamos encontrar estos dos vectores. ¿Ok? Esta sería nuestra componente en X, que iría proyectada hacia atrás, por lo tanto es una componente negativa. Y la componente en Y sería positiva. ¿Ok? Y ahí está. Si yo sustituyo, entonces tengo el vector fuerza 1 y así es como yo obtengo mis 3 componentes. Es decir, mi vector. ¿Ok? Disculpen que ahorita yo estoy yendo un poco rápido. Esta parte es necesario que ustedes la tengamos con bastante tiempo, pero para que ustedes tengan un poquito de idea, lo revisen con calma y el lunes lo volvemos a comentar si es necesario. ¿Okay? Entonces, la componente 1Z que tenemos acá, tendríamos la magnitud del vector F1, que es este que está acá, 450 por el seno de 45, porque es el cateto opuesto, y tendríamos la componente en Z. La componente
F1', que es la que está en color azul, acá se está formando un triángulo rectángulo